Pues muy buenas noches a todos los que nos están viendo, a todos los que en otro momento también nos verán. Estamos aquí en vivo en este Adviento, ya Adviento, con este curso que Paideia, que somos un espacio de reflexión teológica, hemos preparado para todos ustedes. Este curso que le hemos llamado también la lectura de los Evangelios de la Infancia va a estar dirigido por el licenciado Ricardo Mendoza Ramírez. Ricardo Mendoza es uno de los fundadores y dirigentes también de Paideia, de este equipo. Él actualmente es estudiante de la especialidad en Biblia, en Sagradas Escrituras, en la Universidad Pontificia de México. Y pues está haciendo esta especialidad y por eso precisamente ha querido ofrecernos esta lectura de los Evangelios de la Infancia. Y en este espacio que pues es un espacio para todos, es un espacio también donde reflexionamos desde la teología, donde queremos también tener un impacto espiritual en nuestra vida. Todos nosotros como católicos, como cristianos, andamos buscando cómo vivir este Adviento y esta Navidad de una manera mucho más profunda. Y pensamos en Paideia que este espacio y que esta reflexión de este curso nos va a poder ayudar a nosotros precisamente a vivir cristianamente y humanamente más a profundidad esta experiencia de Kairos, del tiempo litúrgico, de Adviento y Navidad. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de Paideia, de nuestro equipo. Y pues bueno, presento de manera más formal a nuestro querido amigo y hermano Ricardo, que está ahí del otro lado de la pantalla, que es el que nos va a compartir este curso de estas sesiones. Les invitamos a todos aquellos que están inscritos que manden también el link a las personas que quisieran que se unieran a este curso. Este curso, como ustedes saben, bueno, es un curso gratuito y abierto para todos los que queramos profundizar en nuestra fe cristiana y teológica. Hoy será el primer día, tenemos otros momentos más de reflexión, pero bueno, los dejo ya con Ricardo. Bienvenido Ricardo, bienvenidos a todos. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, Edgar, por esta presentación. Bienvenidos a todos y cada uno de los que se han interesado por esta formación teológica. Los saludo con gran alegría y con mucha bendición desde la Universidad Pontificia de México, aquí en Tlalpan. Poco frío, ¿verdad? Una noche muy fría por estos lados. Eh, Vamos a dar inicio en esta sesión con la historicidad de los evangelios de la infancia. El curso, que consta de 3 sesiones, va a estar articulada bajo 3 ejes temáticos. Esta primera sesión va a ser sobre la historicidad de los evangelios de la infancia. Dios mediante, en 8 días será los relatos de la infancia en el Evangelio de San Mateo, y terminaremos, si Dios nos lo permite, con los relatos de la infancia en San Lucas, con los elementos propios de la narrativa bíblica y también las cuestiones teológicas y de hermenéutica que nos plantee cada evangelista. Es muy importante reflexionar sobre los eh, evangelios de la infancia, debido a que pues son la única fuente que tenemos en donde podemos nosotros palpar el origen de Jesús de Nazaret. Pero es muy importante que nosotros vayamos teniendo en cuenta que pues los evangelios de la infancia no, no tuvieron, o más bien los evangelistas en principio no tuvieron una finalidad de escribir sobre Jesús. O sea, porque el evangelio nace a partir de la vida y de la muerte de Jesús de Nazaret. Entonces, en principio a los evangelistas lo que les interesaba era poner en evidencia la, la obra de Cristo y el misterio pascual, es decir, su muerte y su resurrección. Será después cuando la curiosidad los mueva a buscar los orígenes de Jesús, a buscar quién ha sido su familia, quién ha sido, pues de dónde han venido, ¿no? ¿De dónde ha venido Jesús? Va a ser que van a escribir entonces
los evangelios de la infancia. Entonces, podríamos decir que los relatos de la infancia de Jesús nacen como curiosidad, pero entendamos bien esta parte de curiosidad, no como mero ocio, ni como solamente el completar la la parte novelesca de la vida de Jesús, ¿no? Porque los evangelistas no se plantearon en decir, chin, pues ya tenemos la muerte de nuestro fundador, y ahora ¿qué le ponemos, no? O sea, para que sea creíble, pues vamos a inventarnos su nacimiento. No, 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 nada de eso. La curiosidad aquí es en sentido teológico. Es decir, ¿qué es de dónde viene Jesús, no? ¿Quiénes son su familia? Y entonces eh, es esta ansia por saber más del maestro, de sus antepasados, el lugar de su nacimiento. Y entonces nos vamos a encontrar con estos relatos de la infancia. Estos relatos de la infancia, cabe decir en primer término, que han suministrado mucha materia de reflexión, ¿no? Con cristianos, no cristianos, con escépticos, no escépticos, ¿no? Y han ayudado a formular la doctrina central de Jesús, Dios y hombre. Entonces, esta doctrina que ha sido articulado desde su nacimiento virginal hasta su resurrección. Entonces, ahora, es importante ver esto porque nosotros manifestamos a Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre. Los relatos de la infancia entonces van a dar crédito de la verdadera humanidad de Jesús, es decir, de su nacimiento físico. Y entonces, y ya la resurrección nos va a dar testimonio de su verdadera divinidad. Estos evangelios de la infancia pues han recibido o reciben diferentes nombres. Muchos los han catalogado como un prólogo de los evangelistas a su obra en conjunto, es decir, al conjunto de los relatos. Pero cabría preguntarnos aquí que si realmente juegan el papel de prólogo, ¿no? Como prólogo, pues tenemos el prólogo del Evangelio de San Juan, que es una estructura literaria bien definida y determinada. Cuestión que los relatos de Mateo y Lucas pues no cumplen, ¿no? Entonces, pues entonces convendría llamarlos relato de la infancia en su conjunto. Y este término ha sido atribuido por la escuela alemana. Dentro de la teología, pues hay escuelas y las escuelas tienen de alguna manera pues sus diferentes perspectivas, ¿no? Tenemos la escuela alemana, tenemos la escuela italiana, tenemos la escuela francesa, entre otras. Y entonces los alemanes lo han dicho, pues es un relato de la infancia que está dentro de la teología del evangelista, dentro de la perspectiva. Pero otros han dicho, no, pues no los llamemos relatos, llamémoslos prehistoria, algo que está antes de entrar a la historia de la misión de Jesús. Y entonces, pues vamos a decir, realmente juegan un papel de prehistoria, realmente tienen juegan esa parte, pues no. Entonces podemos llamarlo evangelios de la infancia, van a decir los franceses. Y entonces, evangelios en cuanto que juegan un papel fundamental dentro de todo el conjunto. Es decir, tomando en estricto sentido que la palabra evangelio es un género literario, que el evangelio es un género literario y la palabra significa buena noticia, pues también esta parte de Mateo y Lucas, pues también van a ser llamados evangelios de la infancia, en cuanto que la infancia de Jesús va a manifestar una alegría, un gozo para quienes los lean, pero sobre todo para quienes los escuchen. Y entonces, pues esto nos dará pues muchas pautas para seguir reflexionando en torno al misterio de Jesús de Nazaret. Y debemos ser conscientes entonces
que así como han causado y han causado pues admiración y atracción de las personas hacia Jesús de Nazaret, pues también muchos los han tenido como burla, o muchos los han considerado solamente como mitos, los han considerado como alegorías, los han considerado solamente como una escena pintoresca, incluso infantilista. Y aquí cabe decir que cuando decimos Evangelio de la Infancia no se refiere a que poseen un carácter infantil en su narración, sino que decimos Evangelio de la Infancia porque nos narran el origen humano de Jesús de Nazaret desde una óptica, desde una perspectiva precisa. Y entonces, por eso nosotros debemos verlos con esa perspectiva, porque si no, pues entonces los vamos a ver pues, tal vez de una manera romántica, como incluso ha llegado a suceder con este evento de la Navidad, ¿no? O sea, todos preparados para poner al niño Jesús en el pesebre, pero pues no hay en nosotros un propósito firme de poder tener en nuestro corazón al hermano que sufre a nuestro lado. No hace falta venir a la Ciudad de México a acoger a los migrantes. Es necesario que dispongamos nuestro corazón para acoger a quienes están a nuestro lado, quienes están pasando un momento difícil, quien está en un problema serio y no puede ser comprendido. Es ahí donde tenemos que irlo a acoger. Pero a veces caemos en esta visión romántica. Los evangelios de la infancia nos ayudan no a romantizar el nacimiento de Cristo, sino a tomar conciencia de su verdadera encarnación, es decir, de su verdadera presencia entre nosotros. Al final del curso, al final de estas 3 sesiones de este cursito, les voy a pasar allí unas notitas para que vayamos enriqueciendo, ¿no? Entonces, si tienen una duda también, pues vayan alzando su manita. Allí abajo de la barra de Zoom están unas reacciones, ahí alcen su manita y vayan preguntando, ¿de acuerdo? Si surgiera una duda. Muy bien. Ahora, vamos a ver la veracidad histórica de los evangelios de la infancia. Y entonces aquí cabría preguntarnos, ¿son hechos históricos o construcciones teológicas? Planteo esta pregunta. Y entonces es aquí en donde nosotros podemos decir, o sea, ¿realmente Jesús nació? O sea, ¿realmente nació en Belén? ¿Su madre fue María? ¿Fue concebido por obra del Espíritu Santo? ¿O solamente pues son construcciones teológicas que pues el evangelista puso ahí para pues decir, pues bueno, pues hijo de Dios y pues debemos inventarnos algo, ¿no? No, no me imagino yo a San Lucas diciendo ahí, pues bueno, no tengo nada que escribir, pues vamos a escribir una escena bella de cómo vino Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, ¿qué son los evangelios de la infancia? ¿Qué son estos relatos? ¿Qué son estas narraciones? ¿Realmente historia o solamente construcciones teológicas? Debemos preguntarnos, debemos cuestionarnos, pero no debemos, no debemos cuestionarnos en el sentido de dudar de todo, sino que debemos cuestionarnos para articular nuestra reflexión y darle un sentido a la palabra de la escritura que se nos ha revelado. Y entonces, en este sentido de poder dar un sentido y articular la reflexión, no debemos nosotros de decir y de aceptar que Dios se revela en la historia. Y en la historia es en donde también acontece la salvación. Dios se revela salvando y Dios crea salvando. Es un axioma de la teología. Dios crea salvando y se revela salvando. Es decir, cuando Dios se revela, salva. ¿Y a quién salva? Pues al hombre concreto, a ti y a mí, que estamos en la historia. Y esta historicidad de la revelación y de la salvación ya lo afirmó Dei Verbum en el número 2.
Y entonces por eso nosotros no tenemos que, que tener una visión pues muy mística que nos aleje de la realidad sobre Dios, porque Dios vino, se hizo historia. Dios está entre nosotros. Dice un gran teólogo, Hans Urs von Balthasar, el todo en el fragmento. El todo que está allá arriba ha bajado para ser parte del fragmento, es decir, para compartir nuestra historia. Y entonces es a partir de ahí en donde nosotros podemos poner a Jesús encarnado. De lo contrario, si nosotros no admitimos la verdadera encarnación del Hijo de Dios, si nosotros no admitimos y no damos credibilidad al nacimiento de Jesús en un tiempo y bajo coordenadas históricas determinadas, estamos nosotros elaborando una cristología en el aire. Y entonces, esto es muy importante, porque si nosotros hacemos una cristología en el aire, pues desconectamos a Jesús de su verdadero nacimiento. Y entonces nos quedamos solamente con su resurrección. Y entonces fíjense que esto está muy implícito en nuestra espiritualidad, porque decimos Dios. Y entonces a Dios lo colocamos hasta allá arriba, lejos de nosotros, ¿no? Y Dios. Y seguimos cantando altísimo, Señor, como aquel que no puede ser alcanzado, ¿no? Entonces, no, Dios está acá porque se ha hecho presente en Jesús de Nazaret. Y eso es algo muy, muy importante que lo vamos nosotros a ver en un momento. Esa es la gran novedad de Cristo, ¿verdad? Entonces, no debemos nosotros de desconectar a Jesús de los acontecimientos reales narrados en los evangelios, es decir, de su encarnación, de su pasión y de su resurrección. Porque si desconectamos, perdón, a Cristo de estos acontecimientos reales, nuestro cristianismo, nuestra fe solamente puede ser un mito o una filosofía. Y entonces es ahí en donde tenemos muchas críticas y es ahí en donde no recibimos gran parte del desprecio de muchos que se dicen llamar intelectuales. No, poder conectar a Jesús con la historia es poder dar fe, poder dar razón de nuestra fe, razón de nuestra esperanza, creer realmente en ese Jesús encarnado y resucitado. Entonces, en cuanto a los relatos de la infancia del Salvador, considerarlos como mera pedagogía, pues no es correcto. ¿Por qué? Porque si los consideramos como mera pedagogía, pues entonces decimos que nomás es para iluminar verdades religiosas. Y el cristianismo no son verdades religiosas. El cristianismo son verdades teológicas que se descubren a partir de una fe racional y religiosa. No. Entonces vamos viendo, no solamente es una verdad religiosa, es una verdad teológica a la luz de una fe razonada y religiosa. Es decir, en donde la fe y la razón se conjugan para poder reflexionar sobre el misterio. Y los evangelios no solamente son esa pedagogía. ¿Por qué? Porque sería algo ingenuo decir que, pues son un añadido ahí que nos dicen que Jesús vino y que vino pues hace 2000 años y que no. En los evangelios de la infancia subyace una verdadera historia, una historia que es real, una historia como la tuya y como la mía, que nacimos de una madre, que tuvimos un padre en determinadas circunstancias. Entonces, los evangelios de la infancia tienen que estar articulados con este binomio, la intencionalidad histórica y la preocupación teológica. Entonces,
Esto no está peleado. La historia que se preocupa por dar razón del misterio que Dios da en cómo Dios se hace presente en la historia. Entonces, no olvidemos intencionalidad histórica y preocupación teológica, porque si solamente damos el asentimiento a la teología sin la historia, caemos en un fideísmo, y eso es uno de los errores de la razón. Y entonces eso no nos permite entrar en diálogo. Entonces, la historia, vista a la luz de la fe, nos da como resultado una reflexión teológica. Entonces, el nacimiento de Jesús, ¿cómo lo va a interpretar cada evangelista? Pero la interpretación está en grado segundo. Lo primero que tenemos que ver nosotros es la historia, la historicidad. Y entonces decimos que los evangelios no son historia al modo occidental o al modo griego. Es decir, no se puede medir y cuantificar de acuerdo a datos exactos, pero sí son narraciones que subyacen un dato histórico. Es decir, realmente narran que Jesús nació, realmente narran quiénes son sus padres, en este caso María y su padre José. Y entonces fue concebido por obra del Espíritu Santo, creció. Entonces, en todo el relato subyace esa historia de un niño, de un hombre, pero que se identifica con Dios. Y entonces vamos ahora sí a ver los procedimientos literarios que existen en estos evangelios de la infancia. Y entonces nosotros podemos decir que los evangelios de la infancia, que nosotros los vamos a encontrar en Mateo en sus dos primeros capítulos y en Lucas en sus dos primeros capítulos, pues en ambos evangelistas, pues dependen estrechamente de la literatura veterotestamentaria, es decir, de la literatura del Antiguo Testamento. Pero a la vez, cada uno de ellos presenta pues su modo peculiar de narrar, ¿no? Hay una manera propia de su relación con el Antiguo Testamento. Y en esta relación pues van a diferir. Es así como yo les estoy explicando desde mi perspectiva, desde los estudios que yo he hecho, bajo las fuentes que yo he hecho, pues este acontecimiento del nacimiento de Jesús de Nazaret. Pero alguien que no tenga el dato teológico y solamente tenga el dato literario, pues lo va a explicar desde la literatura y no va a tener eh, más datos. Permítame un tantito. Y entonces le decía yo, si solamente tenemos el dato literario, pues vamos nosotros a ignorar toda esta parte de la historia de la salvación. Y entonces vamos a tener esas construcciones literarias, ¿no? Y que en gran medida, pues resultan ser erróneas, ¿no? Por ejemplo, ustedes tal vez ya vieron o leyeron todas estas sagas de novela de Dan Brown, ¿no? El famoso Código Da Vinci. O sea, hacen una deformación de Cristo, hacen una deformación del Jesús. En primer lugar, porque solamente se quedan con la cuestión literaria, incluso y hacen caso omiso de la historia. Y si hacen caso omiso de la historia, pues no se diga más de la teología. O sea, quienes escribieron esa saga, pues no tienen el mínimo de historia, porque hay unas inconsistencias tremendas y menos la cuestión teológica. ¿Por qué? Porque la cuestión teológica a veces queda marginada, porque se piensa que solamente se da el asentimiento por el asentimiento, y no, la teología es una reflexión. De la misma manera, Mateo y Lucas han asimilado el Antiguo Testamento y desde una óptica particular lo han empleado para dar razón del nacimiento de Cristo. Y entonces,
Mateo pues va a citar a la escritura pues explícitamente 5 veces dentro de la narrativa de los evangelios y lo va a hacer de forma sistemática. Y un aspecto muy importante, siempre lo va a citar al final de cada episodio. Pero ¿por qué lo cita al final de cada episodio? Porque Mateo tiene la firme convicción de probar que Jesús es el Mesías anunciado por los profetas. Es decir, Mateo tiene una finalidad apologética. Lucas, por su parte, pues no va a explicitar las referencias al Antiguo Testamento de una forma tan rutinaria como lo hace Mateo, pero sí lo va a hacer de alguna forma, es para justificar un acto. Recordemos que Jesús es judío. Y entonces es muy importante el pasaje de Lucas 2, 23 al 24 en la presentación. Entonces, Lucas hace uso de ese texto del Antiguo Testamento para justificar una práctica judía de acuerdo a los destinatarios de su evangelio, que ojalá pudiéramos tener un cursito de cada evangelio para ver sus destinatarios, su geografía y su teología. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Y entonces, ahora, tanto Mateo y Lucas, pues van a coincidir en un objetivo principal. Su intención es escribir una historia religiosa, escribir el testimonio de Jesús, pero no de cualquier Jesús, sino de el Jesús Cristo, es decir, el que ha venido a encarnarse y el que ha venido a traer la salvación a los hombres. Entonces, por ello, el primer procedimiento literario que nosotros tenemos es el género literario evangelio. Y entonces, el evangelio, como les había dicho, como buena noticia, este evangelio de la infancia, unido todo Mateo y Lucas, va a formar parte del todo. Es decir, de Dei Verbum, como ya lo explicitó, Dei Verbum número 18. Es decir, nos van a revelar algo fundamental, que nos van a conducir a la salvación. Ya que es muy importante, solamente algunas características muy particulares, ¿no? Entonces, Mateo, pues como ya les decía yo, pues tiene un interés por mostrar que en Cristo se han cumplido las profecías, ¿no? Y entonces por ello cita mucho el Antiguo Testamento. Pero Mateo, para poder escribir su evangelio, pues va a tener un trabajo que está en torno a las tradiciones preexistentes, a lo que ya corría en el tiempo. Recordemos que los evangelios no se escriben inmediatamente de la muerte de Jesús, ni mucho menos cuando nació. No vayamos a creer que pues está allí el dueño de la cueva escribiendo que no, 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 son tradiciones que se van haciendo, ¿no? Así como tú y yo tenemos a la abuelita, tú y yo tenemos a nuestra mamá, o muchos ya no la tenemos, muchos ya están allá gozando de la gloria eterna, ¿no? Y no hay una biografía. Y entonces, pues las tradiciones pues las vamos pasando de voz en voz, ¿no? Yo, por ejemplo, ya no tengo a mi mamá aquí en la historia, pero pues a mis sobrinos les digo, no, pues es que tu abuelita era así, mi mamá era así, esto, aquello. La experiencia que yo tengo. Mi otro hermano va a decir otra cosa, mi otra hermana va a decir otra cosa, experiencias propias, pero que van a ir dando un sentido a una figura histórica, que en este caso es mi mamá. Así lo mismo, Mateo va a tomar todas las tradiciones que existen en torno a Jesús y entonces las va a leer a la luz del Antiguo Testamento y las va a poner por escrito. Pero con Mateo sucede algo importante. No es la profecía por la profecía, sino la narrativa. ¿Con qué finalidad? Pues con una finalidad teológica. Entonces, la finalidad teológica, pues es esta que les acabo yo de afirmar, que Cristo es el Hijo de Dios. Por su parte, San Lucas tiene una preocupación de tipo histórico, con una finalidad catequética. Tenemos ahí nuestra Sagrada Escritura.
¿no? Venimos a un curso de evangelios y no trajimos la Biblia. Bueno, entonces, en el versículo 3 del primer capítulo del libro de San Lucas, pues hay algo muy importante. Yo se los voy a leer acá. Y que esta es su preocupación de tipo histórico. Vean cómo dice San Lucas aquí en su evangelio. Capítulo, principalmente del 1 al 4. Pero de forma importante, el 3. Y dice, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio. Es decir, tiene una preocupación, mostrar que en la historia ha existido y existe Jesús de Nazaret. Pero entonces, ¿por qué dice? Pero me lo he propuesto contártelo en orden y exactamente comenzando desde el principio. Entonces, ¿pero para qué? Entonces, ¿esto viene para qué? Para que comprendas con certeza las enseñanzas que has recibido. Es decir, para que tu fe tenga un fundamento y no pienses, pues, que Jesús, pues, es un mito más, ¿no? Entonces, San Lucas recoge lo que le han transmitido. ¿Y quiénes se lo han transmitido? Pues los testigos oculares, los servidores de la palabra. Y San Lucas va a tener un respeto hacia sus fuentes. Sabemos que San Lucas, pues, fue discípulo de San Marcos, ¿no? Sí, perdón, tuvo como fuente a San Marcos y que algunas fuentes lo van a poner como discípulo de San Pablo, pero él respeta sus fuentes, tal vez las posturas que tienen esto, y él a partir de los testigos que han visto, que han oído y que se lo cuentan, pues se los pone por escrito. Pero algo muy importante también, que va a tener una relación con los sucesos profanos. ¿Qué son los sucesos profanos? Son los acontecimientos históricos que tanto la historia secular como la narrativa bíblica van a coincidir. Y entonces aquí hay dos aspectos profanos que San Lucas va a citar. Eh, en, primer, en primer lugar, va a citar en Lucas 1:5 va a citar quién gobernaba cuando Jesús nació. Iba a decir, en tiempo de Herodes, rey de Judea, ¿no? Había un sacerdote llamado Zacarías. ¿Quién es Zacarías? Pues es el papá de Juan el Bautista. Y entonces, pues, perdón, el primer versículo es Herodes gobernaba cuando Zacarías era sacerdote. Y cuando Zacarías tenía la función de ser sacerdote en el templo, van a ser Juan el Bautista. ¿Y quién es Juan el Bautista? Juan el Bautista es el precursor de Jesús, es quien abre camino para que se reconozca al Mesías. Y otro dato muy importante que San Lucas va a narrar como coincidencia de la narrativa bíblica y de la historia profana está en el capítulo 2. Y entonces aquí sí ya es propiamente el contexto del nacimiento de Cristo. Y entonces dice, por entonces se promulgó un decreto del emperador Augusto que ordenaba a todo el mundo inscribirse en un censo. Entonces, recordemos que Jesús va a nacer ¿en dónde? En Galilea, en San Lucas, porque en San Mateo va a nacer en Belén, pero eso lo vamos a ver en sesiones posteriores, no quiero que se confundan. Y entonces Jesús nace en Galilea, según San Lucas, y sube de Belén a Galilea. ¿Y por qué sube? Porque es un censo. Históricamente ese censo se llevó. Entonces hay documentación histórica de ese censo que va a diferenciar ahí los años, pero eso lo vamos a ver cuando veamos a San Lucas, ¿no? Entonces, pero bueno, hay esa relación con sucesos profanos.
y va a ofrecer datos de tipo cronológico y pues no va a ocultar imprecisiones, ¿no? Por ejemplo, pues más o menos como 3 meses hay una sentencia de San Lucas, porque no tiene el dato preciso y no las oculta, porque la Biblia no trata solamente de hacer coincidir los eventos con la trama teológica, no. O sea, la Sagrada Escritura ve la historia a la luz de la fe para dar entonces sí una reflexión teológica. Es decir, para dar testimonio de que Jesús, de que Dios ha visitado a su pueblo verdaderamente. Muy bien. Y entonces ahora encontramos al género Midrash y las narraciones de la infancia de Jesús. ¿Ustedes habían escuchado hablar del Midrash? No, sí. No. Bueno, entonces, recordemos que una de las características que dan a estos capítulos un matiz muy particular es su estrecha dependencia literaria con el Antiguo Testamento, ¿no? Pero en esta influencia o en esta dependencia literaria, pues hay que descartar la influencia a nivel redaccional y literario, ¿no? De los relatos míticos sobre el nacimiento de héroes en las religiones paganas, porque eso muchas veces se hace. Como se tiene realmente dependencia literaria, se piensa que esa dependencia literaria, que es del Antiguo Testamento, puede estar empalmada con los héroes míticos, ¿verdad? Si ustedes entran al YouTube, van a encontrar sandeces de cosas y entonces van a encontrar ahí comparaciones entre la diosa griega, la Virgen María. No, 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 no. Eso no, no lo podemos ver acá. Sí, hay dependencia literaria con el Antiguo Testamento, pero no con la literatura profana de héroes míticos. Lo que sí debemos de considerar que en los relatos de la infancia hay un influjo de los héroes bíblicos, de los personajes de la Biblia, ¿no? Y entonces, por eso nosotros decimos que estos relatos de la infancia están en esos relatos de la infancia subyace el Antiguo Testamento, héroes bíblicos. Pero ahora, ¿cómo se constituye Mateo y Lucas desde el Antiguo Testamento? Ah, pues se va a constituir, se van a consolidar a través de un proceso misdrásico. Y ahora aquí si viene, ¿qué es un procedimiento misdrásico? Ah, un proceso misdrásico es la elaboración libre de un relato bíblico preexistente, para que me entiendan. Ustedes, a ustedes les han dicho, por ejemplo, es que, ¿cómo se parece tu sobrino a ti? O resulta en los papás, ¿no? Es que este hijo es igualito a ti, le dice la abuelita a su hijo, ¿no? Es que este nene salió igualito a ti, hasta tu modo feo, ¿no? Sí, dicen, al menos allá en mi pueblo, sí, hasta tu modo feo sacó tu hijo. Le decía a mi mamá, en paz descanse a mi hermano, ¿no? Entonces, ahí estamos ante, podríamos llamarlo, pues ante una rebaba, ante un paso misdrágico. Entonces, la elaboración libre de un relato bíblico es eso, que es visto a la luz de sus antepasados. Y entonces es un relato libre, en donde pues se pueden añadir cosas, se pueden cambiar, pues se pueden hacer más extenso, más breve, ¿no? Entonces, pero lo importante es resaltar sus implicaciones morales y sus enseñanzas teológicas. Lo principal que tiene que subyacer a la luz de los relatos bíblicos del Antiguo Testamento referentes al Nuevo Testamento es la moral y la teología, así como en la familia, ¿no? Aunque sea el hijo güero, pero si sacó
y el papá moreno, pero sacó su mismo modo, pues lo importante no es el color de la piel, lo importante es saber que sí es su papá por el modo que tienen y hasta el gesto que hacen cuando se enojan, ¿no? Entonces, en la elaboración de estas narraciones de la infancia de Jesús, no es preciso hacer coincidir los datos. Lo importante es hacer ver la descendencia de Jesús. Entonces, por eso, la intención de los relatos no es histórica. A la luz del Antiguo Testamento, la intención es parenética. Y aquí me podrán decir, ¿pero qué es parenética? Ah, parenética, pues es un discurso, pues que no habla a la razón. Es un discurso, es un sermón, podemos decir, que habla al corazón, a la voluntad. Es decir, no es para que en tu cabeza empiece a razonar y digas, pero si fulano y sotano no es, no, es para hacer ver que realmente viene de la descendencia davídica, que realmente viene de una concepción virginal, que realmente encarna características de quienes han salvado al pueblo en determinadas circunstancias, de que realmente tiene una congruencia, tiene allí datos que concuerdan pues con Moisés, con Josías, con el rey David, con los profetas del Antiguo Testamento. Esa es la intención parenética. Y entonces el Midrash es un relato que da fe, podemos decir, que pone en el juicio de la verdad lo que se está narrando. Y entonces el Midrash viene de una raíz que es Darash, y Darash significa buscar. Entonces, el Midrash es una narración que busca, que da testimonio de la búsqueda, pero que esa búsqueda no termina en el vacío. Esa búsqueda termina con un asentimiento. Esa búsqueda termina con una verdad. Y dentro de los judíos existían tres tipos de midrash. Existía el midrash que era el Haggadah, que era lo referente a la cuestión histórica, que había el midrash jurídico, que era el halaká, es decir, las sentencias que se hacían para justificar la ley, y había el pesher, era la interpretación de los sueños. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que decir o damos crédito de que Jesucristo es la plenitud de la revelación, pues no podemos decir que es una copia de los personajes del Antiguo Testamento, como también se nos dice. Porque ustedes, por ejemplo, van a misa y a veces el padrecito no les explica todo esto, ¿no? Y entonces solamente el padrecito le dice, es que Jesús es el nuevo Moisés. No, 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 espérate. No, no, Jesús no es ni la copia barata de Moisés. No, no, no. Es un personaje que tiene características similares a Moisés. Así como Moisés liberó al pueblo de Egipto, así Jesús viene a liberar al pueblo que está oprimido. Pero no es, no es la copia de Moisés, porque Moisés no logró introducir al pueblo a la tierra prometida, mientras que Jesús sí logra introducir al nuevo pueblo a la tierra prometida, que es la patria celestial. Entonces, por eso decimos y afirmamos, los evangelios de la infancia no son un midrash del Antiguo Testamento, sino que su forma, su estructura, tienen un modo misdráchico. Es decir, tienen características pues que se empalman y que se hacen evidentes en Jesús de Nazaret, de estos héroes bíblicos. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque en los evangelios pues se trata pues más bien de una presentación intencionada, es decir, de hechos reales y de cuestiones teológicas previas que van por delante haciendo referencia a lo que se considera la palabra de Dios anterior. O sea, no se descarta lo anterior. Entonces, y por eso en Jesús o el género misdráchico Haggadah que actualiza una historia, pues tiene una dimensión de cumplimiento, ¿no? Y se
manifiestan el profundo significado de lo que ha ocurrido. En este caso, Jesús tiene el cumplimiento de las profecías. En Jesús se tiene esta parte de el significado profundo de la salvación del pueblo de Dios. Y entonces vamos a ver ahora la cuestión de procedimientos deráshicos, ¿no? ¿Quedó claro qué es un derash? Sí, 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 muy bien, sí, gracias. muy bien. Entonces, ahora vamos a procedimiento deráchico, es decir, procedimientos de búsqueda, ¿no? Derash búsqueda, midrash búsqueda. Y los evangelios son un procedimiento misdráchico, ¿de qué tipo? No se les olvide esta palabrita. Son un género, procedimiento misdráchico de tipo Haggadah, es decir, una actualización histórica. Muy bien. Para que le digan a su párroco, padre, explíqueme los evangelios desde esta perspectiva. No es cierto, ¿verdad? Porque si no, se enojan los padrecitos. Muy bien. Y entonces, decíamos hace rato, yo les decía que Mateo utiliza este procedimiento, sobre todo al presentar la genealogía de Jesús y al insertar citas del Antiguo Testamento, ¿no? Y tiene un propósito, a propósito de una cita muy conocida, que es la de Isaías 7:14. Y a la luz de Isaías 7:14 hay un triple drash, es decir, tres verdades fundamentales. ¿Se acuerdan qué dice Isaías 7:14? ¿Sí se acuerdan? Bueno, Isaías 7:14 es un texto pues muy enigmático dentro de todos los relatos de la Navidad. Y sobre todo, ¿por qué? Porque va a decir Isaías, ¿no? Esta lectura tan hermosa que leemos dependiendo cómo se organiza la liturgia en nuestras parroquias, ¿no? Pero siempre es el 24 o el 25, ¿no? Por eso el Señor mismo les dará una señal. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y a partir de de esta insertación de la cita en los relatos de la infancia en Mateo, podemos deducir tres cosas. En primer lugar, a partir de esta cita, Mateo actualiza este texto de Isaías a la realidad que quiere presentar. Entonces, es más, Isaías le dice, le pondrá por nombre Emmanuel. Pero Mateo, en el versículo 23, en primero de Mateo, en el 1:23, va a decir, le pondrán, le llamarán. Entonces, Isaías nos está haciendo, y le pondrá por nombre Manuel, haciendo relación a la que está embarazada, a la mujer que está embarazada. Pero ahora Mateo dice, y le pondrán por nombre Emmanuel, haciendo referencia a José como padre de Jesús, no en sentido carnal, sino en sentido divino. Entonces, el propósito de Isaías es ese, hacer ver la concepción virginal, pero la responsabilidad moral de José. Por eso le pone, le llamarán, ¿no? Entonces, y ya no solo ella le llamará, sino que le llamarán padre y madre. Pues ahí vemos el modelo de responsabilidad con el hijo, el padre y la madre. En Jesús, la madre quien le da la carne, la sangre, y José quien lo va a guiar, quien va a tener esta responsabilidad moral. Pero también entonces tenemos que a partir de Isaías 7:14, Mateo va a entender el sentido de Alma no solo como mujer joven, sino como
virgen, ¿no? Isaías va a decir, se los leo nuevamente, dice, miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo. La joven, no se habla de virgen, porque en el judaísmo no se concibe la virginidad, ¿no? Entonces, la joven. Pero Mateo va a decir la virgen, es decir, amplía el sentido de de ese término, Jalma, ¿no? Y entonces, pues, lo va a ver. Y entonces tenemos que, pues, aquí ya se da crédito de la concepción virginal de Jesús, ¿no? ¿Por quién será concebido? Por una virgen. Entonces, muy bien. Y la tercera conclusión de esta inclusión del Antiguo Testamento es que el significado del Emanuel va más allá de Isaías 7:14. ¿Por qué? Porque Isaías dice, le pondrá por nombre Emanuel, y ya, ¿no? Que significa Dios con nosotros. Pero para Mateo, ya no solamente el Emanuel es presencia de Dios, ni fuerza de Dios. El Emanuel es Dios. O sea, por eso amplía el significado, ¿no? En Jesús, Dios se hace presente en la historia, ya no como profeta, ya no como enviado para dar fortaleza, es para consolar al pueblo. Dios está presente ya en la historia. Y nosotros a veces vemos a Jesús como el que nos vino a hablar de Dios, como que el que nos vino a dar un mensajito, una palmadita de esperanza. No, es realmente Dios el que está presente en la historia con nosotros. Por eso es muy importante ver y comprender estos relatos de la infancia para poder vivir con bastante fruto la Navidad. Y a veces estos evangelios no se estudian, ¿no? Al menos nosotros los que estudiamos en el seminario no los tocamos ni de chiste, ¿no? Y es a partir de donde se elabora toda la fiesta de nuestro misterio pascual, ¿no? O sea, celebramos la Pascua porque Jesús ha nacido, ¿no? Entonces, muy bien. Y entonces, ahora bien, vemos que la virginidad de María, la paternidad de José y la divinidad del niño aparecen como realidades previas que Mateo intenta confirmar e iluminar este texto de Isaías 7:14, ¿no? Entonces, ahora vemos que todo esto, pues es una narración de la historia, pues aludiendo a los paralelos del Antiguo Testamento. Y aquí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que estas narraciones del Antiguo Testamento en Mateo van a ser paralelismos y en Lucas van a ser actualizaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, dicen que en el Instituto Salesiano sí los estudian. Muy bien. Entonces, ahora vayamos avanzando. Vamos a ver ahora la tradición anterior a los escritos. Y entonces, vemos que a la luz de todo lo que venimos aquí exponiendo, pues podemos afirmar que los relatos de Mateo y de Lucas son una catequesis acerca de Jesús, pero no solamente de Jesús, sino que también son una catequesis acerca de María y de José. Pero esta catequesis a la luz de qué? A la luz de la historia, ¿no? Entonces, tenemos que deducir que tanto estas narraciones de los evangelios de la infancia, como los hemos llamado, pues tienen esta visión de conjunto de todo el evangelio. Este procedimiento particularmente literario de la narración del nacimiento de Cristo, de la encarnación y del nacimiento, pues tienen
como finalidad, pues, lo que los evangelios en concreto que exponen la vida pública y la pasión y muerte de Jesús, pues se plantearon desde el principio. Entonces, ahora vamos a ver que esta intencionalidad histórica, pues es suficiente para dar credibilidad a los relatos. ¿Y por qué yo les digo esto? Porque podríamos nosotros decir, pues es que pues no gozan de evidencia histórica, pues tienen inconsistencias históricas, no cumplen con los requisitos de la ciencia histórica, y pues entonces, pues no. Esto sería realmente temerario, hermanos. Realmente sería incluso de una reflexión infantil, no darle credibilidad. Esta intención histórica que subyace en estos relatos de la infancia que intentan dar una reflexión teológica son creíbles, solamente por la fe y dando el asentimiento de que lo que Dios ha sido revelado, pues ha sido para la salvación, pero sobre todo teniendo en cuenta, pues que la misión de los evangelistas, pues es dar un dato auténtico, una palabra precisa sobre los gestos de Jesús de Nazaret, sobre su práctica, sobre sus palabras, ¿no? Entonces, los evangelistas no nos van a engañar, ni está en la mente del evangelista, pues hacer una narración solamente para pasar el rato, para tener un momento de ocio ahí. No, es para transmitirnos el mensaje de Jesús de Nazaret, que ha venido por ti y por mí. Entonces, por eso decimos que sería una crítica temeraria, pues afirmar su ahistoricidad. A veces creemos, nos creemos así como personas muy estudiadas y podemos poner en tela de juicio esta parte. Y entonces tenemos aquí Mateo y Lucas, ¿no? ¿Qué tradiciones anteriores habían a la redacción de estos relatos? Pues en el mundo de Mateo existían tres tradiciones, ¿no? Tres ya tesis fundamentales. Era la tradición de la concepción virginal de Jesús, la venida de los magos y el viaje a Egipto. No me voy a detener aquí porque sería un trabajo de exégesis y pues no tenemos los elementos necesarios para la exégesis. Pero todas estas tres tradiciones que van a iluminar gran parte también del Evangelio de San Mateo, van a contribuir al, al reforzamiento, a reforzar la tesis de que todo el relato de la infancia es visto a la luz del Antiguo Testamento, ¿no? Solamente quisiera dar algunos datos ahí sobre la venida de los magos, ¿no? La venida de los magos, pues, es una tradición que ya se manejaba en el Antiguo Testamento. Recordemos cuando la reina de Saba viene a visitar a quién, para que no se me duerma, Salomón. a Salomón, ¿no? Entonces, este pasaje es muy importante. Y entonces la reina de Saba, ¿por qué visita a este rey? Por su sabiduría. Precisamente por su sabiduría. Y entonces, los reyes, ¿por qué van a visitar a Jesús? ¿Por qué es un rey?
precisamente la intención del evangelista es para darle el carácter de realeza, pero también para darle la importancia del sabio, ¿no? Entonces por eso vienen los magos, ¿no? Que no eran tres y que tampoco eran reyes, ¿verdad? Entonces se le ofrecen el tributo, ¿no? Muy bien. Entonces, podríamos decir que la asimilación del Antiguo Testamento en estos acontecimientos, pues va a ser de acuerdo al método, al proceso deráchico, con anterioridad a la redacción del Evangelio. Y entonces, como resultado, pues tenemos pues una reflexión pues de hechos concretos y sobre todo vamos teniendo que la escritura judía está como pilar de la escritura cristiana. Entonces, no podemos negar el carácter judaico de nuestro Señor Jesucristo, ni podemos nosotros negar el trasfondo judío de las escrituras cristianas. Entonces, ahora, en cuanto a Lucas 1:2, entonces, San Lucas pues va a tener unas fuentes que los exégetas han pues desembocado en que son fuentes palestinenses, han concluido en que pueden ser fuentes palestinenses. Pero San Lucas tiene un dato muy importante, ¿no? O sea, de quienes me lo han contado, de quienes lo he recibido. Y entonces hay una tradición muy antigua en la iglesia de que Lucas conoció a la Santísima Virgen María. Y entonces los testigos oculares en Lucas, pues va a ser precisamente la Santísima Virgen María. Y van a ser testigos del ambiente de Juan el Bautista. Y entonces, ¿cómo podemos decir nosotros o podemos dar el asentimiento de que es la Virgen María? Pues porque Lucas tiene pasajes que Mateo no va a tener. ¿Y cuáles son estos pasajes? En primer lugar, la Anunciación. Y para que la Anunciación pueda estar en San Lucas, pues se intuye teológicamente que fue la Santísima Virgen María quien lo confió a San Lucas y San Lucas al momento de escribirlo, lo va a incorporar, ¿no? Entonces, pero también hay una teoría que San Lucas tiene dependencia juánica. San Juan, pues va a tener siempre cuando Jesús hace o realiza una acción de un signo que San Juan le va a llamar, va a tener testigos. Y eso se le llaman testigos en primera escena o de primera escena. Y entonces, los testigos, ¿qué van a hacer? Los testigos van a dar credibilidad a un acontecimiento, ¿no? Es, por ejemplo, ahorita aquí Abigail, Josué, los que estoy viendo en pantalla, pues son testigos de que estoy aquí compartiendo con ustedes este curso, ¿no? Por lo tanto, Eleuterio o Juan, pues ellos no pueden dar testimonio porque no están presentes en el curso, ¿no? Y tal vez Juan va a decir, es que dijo puras herejías y barbaridades. Mientras que Josué y Abigail van a decir, no, lo que dijo es realmente esto. Los testigos en la Biblia son para darle credibilidad al acontecimiento. Y entonces, si San Lucas está poniendo también en primera plana que Jesús ha sido concebido por obra del Espíritu Santo, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para que ese testimonio tenga credibilidad? Ah, pues pone en la escena la anunciación. Y entonces, la anunciación es en lenguaje de María. Entonces, María, los exégetas dicen, María se lo contó a Lucas, Lucas lo puso por escrito. Y entonces, posiblemente, puede ser que sean una narración ahí propia de María, o no se sabe,
porque incluso en el tipo de narración, cuando uno está estudiando allí el griego, cambia la introducción y cambia el lenguaje de la oración. Entonces, es eso. Pero María funge aquí como principal testigo, en primera persona. Su lenguaje es un lenguaje de mujer, propio de la época. Entonces, y vamos a ver entonces que la tradición común de los elementos en los que coinciden los dos relatos, tanto de Mateo como Lucas, es primero que la Virgen es llamada María y esta Virgen está casada con José y José es de la tribu de David. Lo encontramos en Mateo y en Lucas. El segundo elemento de coincidencia, que el niño es por obra del Espíritu Santo. Tercer elemento, este niño que ha sido concebido tendrá por nombre Jesús. Mateo también va a agregar Emmanuel. Y entonces, cuarto elemento, María y José estaban desposados, vivían juntos. ¿Y cuándo sucede esto? Es el quinto elemento de coincidencia, en tiempo de Herodes. El sexto elemento de coincidencia, María da a luz a su hijo. ¿Y dónde nace? En Belén. ¿Y qué sucede? Pues después se traslada a Nazaret. Es donde el niño va a crecer. Por eso se le llama Jesús de Nazaret. Aquí una puntualización que lo vamos a ver en estos dos días, en estas dos sesiones posteriores, ¿no? En Mateo va a ser Belén, en Lucas va a ser Judá, ¿no? Hay dos elementos, pero eso lo vamos a ver ya propiamente en la tradición de cada evangelista. Y entonces tenemos el núcleo temático común. ¿Y cuál es el núcleo temático? Primero, son 5 núcleos comunes en estos dos relatos. Primero, el anuncio es de carácter sobrenatural. Se le anuncia que va a ser madre y se le anuncia por medio de un ángel. Y entonces el ángel es quien representa a Dios. Mateo y Lucas. En Lucas vamos a tener una peculiaridad que se los voy a explicar, cómo hay una coincidencia enorme entre el profeta Sofonías y la narración de Lucas cuando el ángel le anuncia que va a ser madre de Dios. El segundo núcleo común es la paternidad de José, pero esta paternidad no es física ni carnal, sino esta paternidad es de carácter moral y bajo la autoridad del Espíritu Santo. El nombre del niño y su misión, la concepción virginal y el núcleo común que los dos, Mateo y Lucas, van a partir de Isaías 7:14. Finalmente, para ir terminando, tenemos la conexión de la tradición con el Evangelio de la Infancia y los demás evangelios. En primer lugar, tenemos una armonía con el núcleo más primitivo. ¿Y cuál es el núcleo más primitivo? El querigma. ¿Y cuál es el querigma? La pasión, muerte y resurrección de Jesús. Al principio les explicaba, en el objetivo principal del evangelista no estaba hacer un relato de la infancia, ni estaba escribir acerca del nacimiento. La finalidad propia era poner por escrito las palabras, las obras, pero sobre todo dar testimonio de que Jesús había muerto y resucitado. Lo que nos importaba, lo que les importaba a la tradición primitiva era la resurrección. Sabemos que existió, pero se quedó allá. Va a ser posteriormente cuando la curiosidad los mueva y va
a hacer los relatos de la tradición de la infancia. Pero estos relatos que son tardíos dentro de la estructura y composición del Evangelio no están en contradicción con todo el núcleo temático propio de cada evangelista. No hay contradicción ni dentro del Evangelio ni dentro del Nuevo Testamento. San Marcos, que es el primer evangelista y de cual posiblemente sea fuente Mateo y Lucas, hay algo en donde es fundamental un dato, que José no aparece. ¿Por qué no aparece? Precisamente por lo que yo ya les dije. O sea, no estaba en la mentalidad de escribir sobre Jesús, sobre los primeros datos de Jesús. Entonces, está en la mentalidad de Marcos que Jesús nació virginalmente. Y por eso vamos a encontrar Hijo de Dios. Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, comienza Marcos. Y entonces va a ser llamado Hijo de María, no Hijo de José. ¿Por qué? Porque se está realzando la concepción virginal, sobre todo por algunas blasfemias y por algunos elementos que estaban en esa época para desprestigiar el nacimiento virginal de Jesús. Por eso Marcos omite que José aparezca. Y además, posiblemente, José ya había muerto, ¿no? Entonces, si José había muerto, pues va a decir Marcos, pues no tiene caso que yo lo ponga. Entonces, ahora, con San Juan, ¿cómo se conectan estos relatos de la infancia? Juan no dice explícitamente que Jesús nació de manera virginal, pero en su prólogo se intuye cuando tenemos esta sentencia, ¿no? Que él no nació del deseo de la carne ni de la sangre. El logos preexistente. Entonces, nace de forma virginal. Y entonces hay algo que también concuerda Juan con los relatos de la infancia, que el lugar de nacimiento es Belén. Y San Juan va a actualizar la Shekinah, es decir, la gloria de Dios en la carne de Cristo. Es decir, Jesús es realmente el Mesías, el Hijo de Dios. Pues muy bien, hasta aquí la primera parte de nuestro encuentro, que es referente a la historicidad. No me quise meter en más detalles porque los vamos a ver pronto. Dentro de 8 días vamos a ir analizando frase por frase de lo que refiere a Mateo y en 15 días lo que refiere a Lucas, ¿no? ¿Qué significa cada palabra? Va a ser un trabajo o un encuentro muy, muy bello, así como hoy también, pero este fue más de datos pues históricos y de líneas teológicas generales. ¿Alguna duda que tengan, algún comentario, alguna retroalimentación y también, ¿por qué no?, alguna corrección que ustedes quieran hacer? Bueno, yo solamente comentar que hay términos que todavía no me quedan grabados en mi memoria, ¿no? O no estoy familiarizada con ellos, pero bueno, supongo que los vamos a poder reforzar más adelante. Sí, adelante, ¿quién alzó la mano? Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda. El cántico de Zacarías que aparece en Lucas 1:68 está enfocado a Juan o a Jesús. Es que no me queda muy claro, porque a Jesús también dicen que es el sol que nace de lo alto, ¿verdad? Sí, eso precisamente lo vamos a ver dentro de 15 días, ¿no? Ok. Entonces, porque es propio de la narrativa de Lucas, es un elemento propiamente de Lucas. Entonces
Sí lo vamos a ir a ver, ¿no? Esta relación que existe en este himno con Juan y Jesús. Ok, gracias. No me quisiera adelantar porque si no van a decir, pues ya lo escuchamos, ya no venimos. Sí, Abigail. Sí, mire, a mí no me quedó claro lo que es el midrash. Es la primera vez que yo escucho esa palabra y sinceramente no podría yo explicar lo que es el midrash si alguien me preguntara su significado, uno. Y dos, ¿por qué eligió usted a Marcos y a Juan como los evangelistas, estando Mateo, perdón, estando Marcos y estando San Juan? ¿Por qué eligió usted a esos dos evangelistas? A ver, Midrash es un género literario que, que viene a ser una narración. El Midrash puede ser de tres tipos: agádico, jalálico. Les vuelvo a compartir por aquí el, el elemento. A ver, entonces tenemos tres tipos de Midrash, que es el hagádico, el jaláquico y el pesher. El hadádico es la actualización de un elemento histórico, de una narración histórica, de una escena histórica. El jaláquico es la justificación de una norma jurídica y el pesher es la interpretación de un sueño. Recordemos que la Sagrada Escritura también tiene o tiene muchas escenas en donde sueña, ¿no? Entonces, los relatos de la infancia están inspirados o están escritos bajo un modo misdráchico hagádico, ¿no? Y entonces el midrash viene esto, de la raíz drash, que es buscar, es decir, emprender una búsqueda. Entonces, ese es el midrash. ¿Y por qué escogí? Voy a contestar como entendí la pregunta. Dice usted que por qué escogí a Marcos y a Juan. ¿Estoy en lo Exacto. correcto? No, a Lucas y a Mateo. Ah, ¿Por qué escogió usted a ellos dos? ¿por qué escogí a ellos dos? No es que yo los haya escogido por mi gusto, porque este breve curso es de acuerdo o sobre la infancia de Jesús, de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. Entonces, los únicos evangelios que narran la infancia de Jesús o que tienen testimonio de la infancia de Jesús son Mateo y Lucas. Marcos no presenta elemento alguno sobre la infancia, no da datos sobre la infancia de Jesús. Marcos inicia con el testimonio público de Jesús y San Juan tampoco nos va a presentar datos de la infancia de Jesús. San Juan nos pone un prólogo y ese prólogo es en donde nos da a entender el origen divino de Jesús. Entonces, los únicos evangelios que nos dan datos de cómo vino Jesús al mundo fue la Anunciación, su madre es María, su padre es José, nació en Belén, pues son Mateo y Lucas. Es por eso que estamos reflexionando en torno a estos dos evangelios. Perfecto, le agradezco mucho. Gracias. Para servirle a alguien más. O ya tienen sueño. ¿Sí? ¿No los hice dormir?
Que si no los hizo dormir. Yo creo que no. No, yo creo Perdón, no. pero llegamos Que tarde. ya, ¿no? Yo creo, si ustedes creen que no, yo también creo que no los hice dormir. No, como no contestan, quiere decir que no se durmieron. Sí, ¿verdad? Entonces, Sí. pues, a ver, Nelly, adelante. A mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué significa ahistoricidad? Porque Que menciona, carece de historia, ah, Historia. ujú, que ok. negamos su historia, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, Ricardo es un personaje ahistórico, ¿no? O sea, que Ah, se lo inventó Paideia y no existen realmente, ¿no? O sea, está allí nada más disfrazado, ¿no? Iba yo a decir algo, pero no quiero meterme en problemas. A propósito Exacto. de, de las campañas electorales, ¿no? Entonces, por ahí puede ser que fulano o sotano de tal, voy a ponerlo así, ¿no? Para no meterme en problemas y no causar polémica aquí. Sale dentro de la literatura, existen géneros que son históricos, otros que son ficticios, ¿no? Entonces, tú lees una novela, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo 100 años de soledad, ¿no? O sea, 100 años de soledad nos da toda una genealogía de la familia Buendía, ¿no? Entonces, en realidad la familia Buendía pues no existió, es una creación de Márquez para iluminar ciertas realidades o suscitar cierta reflexión, ¿no? Entonces, esos son personajes históricos. Pero, por ejemplo, si nosotros leemos, por ejemplo, Pedro Páramo, no todos los personajes son personajes históricos, ¿no? Son históricos en cuanto al nombre, pero no, la realidad no. Por ejemplo, el padre José Rentería, que aparece en Pedro Páramo, pues es el reflejo de un cura rural de un pueblo. Comala, que aparece expresado en la novela, pues es un pueblito que existe, ¿no? O sea, vamos a aquí por por Aguas, se me fue el nombre, ¿no? Pero Comala existe. Lubina, que aparece también en alguna novela de Juan Rulfo, pues existe, ¿no? O sea, Lubina es una comunidad allá de Oaxaca. Entonces, esos elementos que utiliza Juan Rulfo para describir sus novelas no son ahistóricos, simplemente están encarnados en un personaje ficticio. Pero en cambio, Gabriel García Márquez sí tiene historicidad porque son personajes creados de la mentalidad literaria para generar y suscitar una reflexión. No sé si me expliqué o me enredé más. no, sí se explicó, muchas gracias. Pues, o como suele suceder, por ejemplo, y este es un debate pues de mucho tiempo, ¿no? Ahora que estamos en el contexto de las fiestas guadalupanas. Entonces, muchos dicen que la Virgen de Guadalupe es un mito y que Juan Diego pues no es un personaje histórico, es un personaje ahistórico. Pues que el colectivo pues se lo pudo haber inventado. No hay testimonio, ¿no? O sea, sí hay testimonios en contra, pero hay más testimonios a favor de la existencia histórica y concreta de Juan Diego. En Oaxaca hay un santuario muy importante que es el de la Virgen de Juquila, ¿no? Entonces, la Virgen de Juquila, la tradición popular narra
de que se le apareció a un indígena en una cueva, ¿no? Y que la tradición le da el nombre de Anastasio. Esa es una reconstrucción mítica religiosa, pero mítica no en el sentido de quitarle el valor, sino que no hay testimonio de la existencia de Anastasio, ¿no? O sea, no sabemos cómo fue encontrada la imagen, pero en el colectivo religioso se ha dado ese nombre a una persona para explicar el hallazgo de la imagen, ¿no? Entonces, Juan Diego es una persona histórica y podríamos decir Anastasio carece de elementos que puedan probar su historicidad. Entonces, cuando hablamos de que los evangelios de la infancia no son ahistóricos, nos estamos refiriendo a que las escenas están realmente, acontecieron realmente, tal vez no del modo como están narradas, que ya dijimos, pero tienen una intención histórica, que es mostrar a Jesús como el hombre que nació realmente de María. Bueno, aquí dice, no sirve el micrófono, pero ha resultado enriquecedor el tema. Y Luis Ángel nos dice que sí estudió esos temas en su Instituto Superior Salesiano. ¿Eres de México, Luis Ángel? Sí, sí, soy de México. El Instituto Superior Salesiano está en Tlaquepaque, Jalisco, calle Tonalá. Muy bien, saludos hasta allá. Pues bueno, entonces, espero que me haya dado a entender, a explicar y que estos elementos nos vayan ayudando para ir reflexionando el próximo encuentro que va a girar en torno a San Mateo. Si pueden, vayan dándole una leidita a los 2 primeros capítulos de San Mateo, ¿no? Entonces, y se vienen con su Biblia para que podamos ir analizando. Va a ser un trabajo, un encuentro muy, muy bello porque vamos a ir leyendo la escritura, explicando por qué se dice esto, por qué se dice aquello. No va a ser un trabajo exhaustivo, ¿verdad? Porque ni en la licencia se hace, estos lo vamos investigando por cuenta propia, ¿no? Con todas las herramientas que tenemos. Entonces, va a ser San Mateo para que le den su leída al primero y segundo capítulo de San Mateo. Y pues pueden invitar, como ya les había dicho Edgar, es el curso gratuito y pues nos resulta enriquecedor para estas fiestas que vamos a tener. Pues si no hay ninguna duda, pues es todo por el momento para que vayamos descansando también y pues muchas gracias por su participación y su asistencia y pues espero que nos veamos los mismos dentro de 8 días. Que pasen muy buenas noches, hermanos. Nos vemos dentro de 8 días. No olviden traer su Biblia y se vienen ya bien leídos. Bueno, muchas gracias. Que descansen, Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.